Se sentó al fondo de la opresiva sala revestida de madera, un fantasma con un vestido negro prestado. La familia de la primera fila, la viuda, el hijo, la hija, la atravesaba con la mirada como si fuera de vidrio. Eran los Blackwell, una dinastía de acero y hielo esperando reclamar su imperio. Ella era Sarafina Hayes, la enfermera que había sostenido la mano del anciano. Nadie la notó, nadie le habló. Pero en 10 minutos, su nombre sería el único que importaría desatando una guerra que expondría un secreto enterrado durante 30 años. Las oficinas de Covington Steel y Croft estaban diseñadas para intimidar. Ocupaban el piso 40 de una torre de vidrio y acero en el centro de Chicago, pero por dentro eran una fortaleza de dinero a la antigua. Paredes de caoba que olían tenuemente a aceite de limón y cuero viejo estaban adornadas con retratos de hombres muertos hacía mucho. La alfombra era tan gruesa que parecía absorber todo sonido, toda esperanza. Sarafina Hayes estaba sentada en una silla de patas delgadas cerca de la puerta con su bolso gastado apretado en el regazo. Se sentía como un ratón que había vagado hasta la guarida de un león. En la primera fila, en un sofá de cuero mullido, estaban los Blackwell. Catherine Blackwell, la viuda, era una escultura de perfección rubia y gélida. Su traje negro de Chanel era impecable. Su duelo se manifestaba como un único pendiente de perla impecable. No había derramado una lágrima en el funeral. Solo había parecido molesta. A su lado, Marcus Blackwell, el heredero aparente, daba golpecitos en su reloj Patek Philippe de $20,000. Era un hombre que reventaba su traje, hecho a medida, el rostro enrojecido por la impaciencia y el whisky caro. Llevaba un año como CEO interino de Blackwell Industries, y todos sabían que estaba esperando a que le quitaran lo de interino. Luego estaba Beatrice Blackwell Smith, la hija. Se había casado con un apellido aún más antiguo y irradiaba un quebradizo desdén aristocrático. En ese momento le susurraba a su madre lo bastante alto para que Sarafina la oyera. «Madre, tenemos que estar aquí. Es tan ferial. ¿No puede Finch simplemente enviarnos por correo electrónico la distribución?» «Es protocolo, querida», murmuró Catherine con los ojos fijos en la silla vacía, a la cabecera de la enorme mesa de conferencias. «Tu padre era un tradicionalista, es decir, cuando no era un viejo tonto sentimental». Sarafina se estremeció. Ella era, supuso, el proyecto final del tonto sentimental. Había sido la enfermera privada y compañera de Arthur Montgomery Blackwell durante los últimos 2 años de su vida. La familia la había contratado apenas había echado un vistazo a su currículum, y luego la había borrado de su mente. Habían visitado a su patriarca en Blackwell Manor una vez al mes para una cena obligatoria de 30 minutos en silencio. Sarafina había estado allí todos los días. Ella era quien escuchaba sus historias sobre la construcción de su imperio. Ella era quien sostenía un vaso de agua en sus labios cuando los temblores en sus manos se volvían demasiado fuertes. Ella era quien se sentaba con él en la terraza a las 13 m, cuando el dolor no lo dejaba dormir, escuchando mientras señalaba las constelaciones con la voz espesa de arrepentimiento. Se abrió una puerta y entró el señor Alistair Finch. Era un hombre alto y delgado que parecía tan viejo como la caoba. Llevaba un único documento encuadernado en cuero. «Gracias a todos por venir», dijo con una voz seca como el pergamino. Se sentó, se ajustó las gafas y miró a la familia. Sus ojos parpadearon solo por una milésima de segundo hacia el fondo de la sala. Había sido la única persona que había reconocido la presencia de Sarafina, ofreciéndole un breve asentimiento cuando llegó. «Procederé a leer el último testamento y la última voluntad de Arthur Montgomery Blackwell». Marcus se inclinó hacia adelante con un brillo depredador en los ojos. Beatrice dejó de susurrar. Catherine se le arregló el cuello de su traje. Sarafina solo intentó respirar. Ella estaba allí únicamente porque el propio señor Finch la había llamado insistiendo en que era la última petición no negociable de Arthur. Esperaba un pequeño legado tal vez suficiente para pagar sus préstamos estudiantiles, un último acto de bondad. La familia que conocía esperaba el mundo. Primero los legados menores, comenzó Finch. Leyó una lista.
$30,000 para el jardinero, $100,000 para la Orquesta Sinfónica de Chicago, $20,000 para su alma mater. Con cada legado menor, la sonrisa de Marcus se tensaba. Esto solo era recoger las migas antes del plato principal. Ahora, dijo Finch, pasando una página, llegamos a la herencia principal. Esto era. El aire en la sala chisporroteó. A mi esposa Catherine Blackwell leyó. Finch le dejó la suma de $1,000,000 para ser mantenidos en fideicomiso, del cual podrá percibir una asignación siempre y cuando permanezca sin casarse. El silencio fue ensordecedor. El rostro perfectamente empolvado de Catherine se puso rígido. $1,000,000, susurró Beatriz horrorizada. Marcus parecía confundido. Eso es la asignación para la casa de huéspedes. Sigue leyendo Finch. A mi hija Beatriz Blackwell Smith, continuó Finch con la voz imperturbable. Le dejo mi colección de arte del siglo XVIII, valorada en aproximadamente $2,000,000, con la condición de que nunca la venda. Beatriz dejó escapar un pequeño sonido ahogado. El arte era horrible, y había planeado venderlo para financiar una nueva ala en su mansión de los Hamptons. Y a mi hijo Marcus Blackwell, dijo Finch, escaneando la página con los ojos. Le dejo mi colección de relojes de pulsera antiguos y mi más sincera esperanza de que algún día aprenda el valor del tiempo. El rostro de Marcus pasó de un tono rojizo a un púrpura profundo y peligroso. Los relojes. Eso es todo. ¿Y la empresa y la casa? Estoy llegando a eso, respondió Finch con calma. Tomó un sorbo de agua, aparentemente disfrutando de la insoportable tensión. Todo lo demás, el residuo y el remanente de mi patrimonio, tanto real como personal, leyó, incluyendo la participación controladora del 51% en Blackwell Industries, la propiedad conocida como Blackwell Manor y todos sus contenidos, el ático en Nueva York, la villa en la Toscana y la totalidad de mis activos líquidos y carteras de inversión, valorados en aproximadamente $900,000,000. Marcus prácticamente vibraba una grotesca sonrisa, extendiéndose por su rostro. Pensó que era una broma, una última prueba de su padre. Finch levantó la vista por encima de las cabezas de la familia, su mirada aterrizando directamente en la mujer invisible al fondo de la sala. Los legó en su totalidad. A la señorita Sarafina Hayes. Si una bomba hubiera detonado en la habitación, habría sido menos violenta que el silencio que siguió. La mano de Catherine Blackwell, que descansaba sobre el brazo del sofá, se tensó tanto que los nudillos se le pusieron blancos. La mandíbula de Beatriz se desencajó, su lápiz labial perfectamente aplicado. De repente parecía grotesco. Marcus fue el primero en moverse. Se levantó lentamente la pesada silla de roble chirriando contra el suelo. ¿Qué dijiste? Siseó su voz, era un gruñido bajo. El señor Finch no se inmutó. Repitió. Los lego en su totalidad a la señorita Sarafina Hayes. ¿Quién demonios? Marcus giró sobre sus talones, sus ojos recorriendo la sala. ¿Quién es Sarafina Hayes? Fue Beatriz quien la vio primero. Su mirada viajó hasta el fondo de la habitación hacia la mujer insignificante con el vestido barato. Sus ojos se agrandaron primero en confusión, luego en puro y absoluto desprecio. «Es ella», susurró Beatriz, señalando con un dedo tembloroso cubierto de diamantes. «Es la enfermera». 3 pares de ojos azules y fríos como el hielo glaciar se clavaron en Sarafina. Era la primera vez que realmente la miraban. En ese instante ya no era de cristal. Era un obstáculo. Era el enemigo. Sarafina sintió que la sangre se le drenaba del rostro. No podía sentir las manos. Quería vomitar. 900 millones. La empresa. La casa. No, susurró sacudiendo la cabeza. Eso no puede ser correcto. Es un error. El único error, gruñó Marcus dando un paso hacia ella, es que sigues respirando. Señor Blackwell. La voz de Finch cortó la sala como un látigo.
Siéntese. Cualquier amenaza será registrada. Esto es una broma, rugió Marcus ignorándolo y avanzando hacia Sarafina, que se encogió contra la pared. Tú, pequeña sanguijuela cazafortunas. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a él? Le envenenaste la mente. Te acostaste con él, Marcus. La voz de Catherine fue aguda. Se había puesto de pie, su compostura resquebrajándose, revelando la furia cruda debajo. No seas grotesco, dijo girando su veneno hacia Finch. Alistair, esto es una farsa. Mi marido estaba senil. Estaba medicado. No estaba en su sano juicio. Esta criatura obviamente ejerció una influencia indebida. El testamento es inválido. Lo impugnaremos. La haremos arrestar. Le aseguro, señora Blackwell, dijo Finch abriendo su maletín, que eso no será posible. Arthur era, como usted dice, un tradicionalista. Anticipó su reacción. Sacó 3 documentos y los deslizó sobre la mesa. Estas son 3 evaluaciones psiquiátricas independientes, realizadas por 3 de los mejores especialistas del país. La última se llevó a cabo apenas 48 horas antes de que firmara el testamento. Las 3 lo declaran en perfecto uso de sus facultades mentales y actuando por su propia voluntad. Sacó un cuarto objeto, un pequeño sobresellado. También grabó una declaración en video para ser reproducida en caso de disputa. ¿Desea que la reproduzca o la guardo para el tribunal? El rostro de Catherine era una máscara de odio. Supo en ese instante que había sido completamente superada por su difunto esposo. Beatrice, finalmente encontrando su voz, dejó escapar un gemido. ¿Una casa? ¿Le dio su casa a una sirvienta? No puede quedárselo, gritó Marcus, el rostro cubierto de sudor. Yo dirijo esa empresa, es mía, es mi derecho de nacimiento. Parece, dijo el señor Finch poniéndose de pie, que su derecho de nacimiento ha sido reasignado. La señorita Hayes es ahora su jefa. De hecho, ella es la jefa de todos ustedes. Se volvió hacia Sarafina, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Señorita Hayes, esta reunión ha concluido. Los Blackwell pueden retirarse. Hizo un gesto hacia la puerta. Marcus parecía a punto de lanzarse, pero Catherine, con una mirada fría y calculadora, le puso la mano en el brazo. No aquí, Marcus, dijo con la voz peligrosamente baja. Esto no ha terminado. Está muy lejos de haber terminado. Se volvió hacia Sarafina, sus ojos recorriéndola de arriba a abajo, desde sus zapatos gastados hasta sus manos temblorosas. Fue una mirada de tal repugnancia que Sarafina la sintió como un golpe físico. Podrás tener su dinero, siseó Catherine, pero nunca serás una de nosotros. Vivirás para lamentar este día. Gastaré hasta el último centavo para verte destruida. Beatriz siguió a su madre sollozando. Estoy arruinada. Él me ha arruinado. Marcus fue el último en irse. Se detuvo en el umbral erguido sobre Sarafina. No habló. Solo levantó un dedo, lo señaló hacia ella, y luego lo deslizó lentamente por su garganta, en un gesto deliberado. Después se fue. La pesada puerta se cerró con un clic, dejando a Sarafina sola en la vasta y silenciosa sala junto a Alistair Finch. La adrenalina desapareció y sus piernas cedieron. Se desplomó nuevamente en la silla de patas delgadas, su cuerpo temblando violentamente. Señor Finch, balbuceó con lágrimas nublando su visión. No entiendo. ¿Por qué me haría esto? Esto no es un regalo. Es una sentencia de muerte. Al contrario, señorita Hayes, dijo Finch acercándose a ella. Sacó de su bolsillo una pequeña llave de bronce pesada y ornamentada y la colocó en su mano temblorosa. Esto no es una sentencia de muerte. Luego le entregó un sobre grueso de color marfil sellado, con el emblema familiar de los Blackwell. Su nombre estaba escrito al frente con la temblorosa caligrafía de Arthur. «Tú», dijo el señor Finch, «es su armadura». Sarafina no fue a Blackwell Manor. La sola idea de ese frío y extenso monumento a una familia sin amor le revolvía el estómago. Tampoco fue al ático de Nueva York ni a la villa en la Toscana.
Tomó un taxi de regreso a su diminuto apartamento de una habitación en la zona norte, el que tenía el radiador que traqueteaba, y la vista a una pared de ladrillos. La llave le pesaba como un bloque de hielo en el bolsillo, y la carta como una bomba en el bolso. Cerró la puerta, echó la cadena y se apoyó contra ella con el corazón golpeándole el pecho. La transición de enfermera invisible a blanco de una fortuna billonaria había tomado menos de 15 minutos. Se sentó en su sofá de segunda mano con el sobre pesado en el regazo. Durante mucho tiempo solo miró su nombre. Sarafina. Él siempre usaba su nombre completo. Sarafina, solía decir. Tienes ojos honestos, una rareza. Con los dedos temblorosos rompió el sello de cera. Dentro había varias páginas de grueso papel con filigrana cubiertas con la escritura temblorosa de Arthur. Mi queridísima Sarafina, si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y la primera batalla ya se ha librado. Lamento profundamente lo que acabo de hacerte pasar. Te conozco. Sé que no pediste esto. Sé que estás aterrorizada. Pero también sé de tu fuerza. Una fuerza que mi propia sangre nunca ha poseído. No te estoy dando un regalo, Sarafina. Te estoy pidiendo que aceptes una carga. Te pido un último acto de servicio. No por mí, sino por tu padre. Sarafina se quedó helada. Mi padre, su padre David Hayes, había muerto cuando ella tenía 10 años. Era un hombre brillante y amable. Un ingeniero que, según su madre, había muerto de un corazón roto. Había perdido su empleo, sus ahorros y su reputación en algún fraude corporativo que ella nunca había entendido del todo. Su muerte había sumido a ella y a su madre en una vida de pobreza, una vida de la que aún estaba intentando salir. Siguió leyendo con la sangre volviéndosele hielo. No me recordarás, pero conocí a tu padre. David Hayes fue mi primer socio, fue mi mejor amigo. Él era la H. En B&H Technologies, la empresa que un día se convertiría en Blackwell Industries. Él era el genio. Yo solo era el vendedor. En 1995 estábamos al borde de un gran descubrimiento. David había diseñado un chip de procesamiento que cambiaría la informática. Íbamos a ser reyes. Pero mi familia, mi esposa Catherine y mi hijo Marcus solo vieron una oportunidad de dinero rápido. Vieron a tu padre como un obstáculo. Marcus incluso entonces era un jugador empedernido. Estaba endeudado con gente peligrosa. Catherine quería un ascenso más rápido al mundo de la alta sociedad. Conspiraron. Falsificaron documentos, crearon un rastro de papeles falsos que implicaban a David en malversación de fondos. Lo acusaron de vender sus propios diseños a un competidor. Me obligaron a elegir entre mi familia o mi amigo. Fui un cobarde, Sarafina. Elegí a mi familia. Permití que lo expulsaran. Permanecí en silencio mientras lo arruinaban. Mientras borraban su nombre de la empresa, mientras le robaban el trabajo de su vida, lo arruinaron. Y eso lo mató. Sarafina dejó escapar un sollozo ahogado llevándose la mano a la boca. La carta temblaba. Durante todos esos años había creído que su padre era un empresario fracasado. Él había sido destruido. He vivido con ese pecado durante 30 años. Vi a mi esposa convertirse en un monstruo de ambición y a mi hijo transformarse en una criatura de pura avaricia. Les permití construir un imperio sobre la tumba de un hombre mejor. No pude detenerlos, pero pude crear una contingencia. Hace 2 años te encontré. No fue un accidente, Sarafina. Te busqué. Necesitaba saber si en ti aún sobrevivía algo de la decencia de tu padre. Y sí sobrevivía. Pasaste 2 años cuidando al hombre cuya familia destruyó a la tuya. Lo hiciste con amabilidad, con paciencia, con una dignidad silenciosa que me avergonzó hasta lo más profundo de mi ser. Mi familia falló todas las pruebas que alguna vez les impuse. Tú superaste todas sin saber siquiera que estaba siendo probada. Esto no es un regalo, es una restitución. Es la restauración de lo que te pertenece por derecho. Blackwell Industries se construyó sobre el genio de tu padre. Te pertenece a ti, pero ellos no lo soltarán. Intentarán destruirte igual que lo destruyeron a él. Y eso me lleva a la llave. Sarafina miró la pesada llave de bronce sobre su mesa de centro.
Era ornamentada de estilo antiguo. La llave abre una habitación en Blackwell Manor, una habitación que solo yo, y ahora tú sabemos que existe. Ve a la biblioteca, busca el tercer estante la sección de historia romana. Encuentra la copia de Las Meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro falso. Detrás de él hay una cerradura. Usa la llave. Dentro encontrarás mi verdadero legado. No el dinero, no la empresa. Encontrarás la verdad. He pasado la última década compilándola. Mi familia cree que era un viejo senil. En realidad era un historiador. Este es tu arsenal, Sarafina. No temas usarlo. Ellos no te mostrarán piedad. No les muestres cuartel. Venga a tu padre. Sé valiente. Estoy tan orgulloso de ti. Tu amigo Arthur. Sarafina permaneció en silencio en su apartamento durante 1 hora entera. El impacto fue reemplazado por una fría y dura claridad. El temblor cesó. El miedo seguía allí, pero ahora se había forjado en algo nuevo. No era miedo, era rabia. Se levantó, caminó hacia su pequeña cocina y se sirvió un vaso de agua. Miró su reflejo en la ventana oscura. Vio los ojos de su padre mirándola de vuelta. Ellos no te mostrarán piedad. No les muestres cuartel. Tomó su teléfono y marcó el número en la tarjeta de presentación que el señor Finch le había dado. «Señor Finch», dijo con voz firme y clara. «Soy Sarafina Hayes. Necesito que organice el acceso a Blackwell Manor. Estaré allí en 1 hora». Blackwell Manor era una fortaleza de piedra caliza y vidrio oscuro, encaramada al borde del lago Michigan. No era un hogar. Era una declaración. Proclamaba que sus ocupantes estaban por encima de las preocupaciones de los hombres mortales. Cuando Sarafina llegó en el coche que Finch había dispuesto, las enormes puertas de hierro estaban cerradas. Un guardia privado, un hombre corpulento llamado Peterson, que siempre la había mirado con desprecio, salió de la caseta. «No puedo dejarla entrar, señorita Hayes», dijo sin molestarse en ocultar su sonrisa burlona. «Órdenes de la señora Blackwell. Está usted invadiendo propiedad privada». «Señor Peterson», dijo Alistair Finch saliendo de su propio coche que se había detenido detrás del de Sarafina. «Esta es la señorita Sarafina Hayes, la actual y única propietaria de esta propiedad. La documentación fue enviada a su empresa de seguridad hace 1 hora. Si impide su acceso, será arrestado por allanamiento criminal y obstrucción. ¿Estamos claros?» La sonrisa del guardia desapareció. Titubeó con su tarjeta de acceso y las puertas chirriaron al abrirse. Sarafina atravesó las enormes puertas principales. El personal encabezado por la ama de llaves, la señora Davies, una mujer leal únicamente a Catherine, estaba alineado en el gran vestíbulo. La miraron con abierta hostilidad. «Señor Finch, supongo que está aquí para hacer el inventario», dijo la señora Davies, con la voz cargada de desprecio. «La señora Blackwell está en el salón reunida con sus verdaderos abogados». «No estamos aquí para hacer inventario», dijo Sarafina, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. Se sorprendió a sí misma por su firmeza. «Estamos aquí para inspeccionar la biblioteca. Asegúrese de que no se nos interrumpa». Caminó más allá de ellos sin esperar respuesta. Sintió las miradas clavadas en su espalda. La biblioteca era su habitación favorita en la casa, la única que había sentido como parte de Arthur. Tenía 2 pisos revestidos del suelo al techo con miles de libros. Una escalera de caracol conducía a una galería en el 2.º nivel. «Tercer estante», murmuró para sí. «Historia romana». Encontró la sección Livio Tácito Suetonio. Y allí estaba una copia encuadernada en cuero rojo oscuro de Las Meditaciones de Marco Aurelio. Su mano temblaba otra vez al tirar de ella. No era un libro. El lomo y la tapa estaban unidos a una pequeña caja pesada. Detrás, tal como Arthur había escrito, había una cerradura de bronce. Finch se mantenía de guardia en la puerta. Sarafina insertó la pesada llave. Giró suavemente y con un chasquido aceitado y profundo, una sección del estante hizo clic y se abrió hacia adentro revelando una abertura estrecha y oscura.
Era una puerta oculta perfectamente nivelada con los estantes. Dios mío, exhaló Finch. Trabajé para él durante 40 años. Nunca lo supe. Dijo que nadie lo sabía, respondió Sarafina. Encontró un interruptor de luz y un conjunto de escaleras estrechas se iluminó descendiendo hacia abajo. Bajó a la oscuridad con Finch, siguiéndola de cerca. Las escaleras desembocaban en una habitación completamente opuesta a la mansión de arriba. Era un búnker. Las paredes eran de hormigón. La iluminación era marcadamente moderna y el aire estaba fresco, controlado por un sistema de climatización. Era una oficina privada. Una pared estaba cubierta de archivadores, cada uno con cerraduras de alta seguridad. Otra sostenía una hilera de servidores informáticos que zumbaban suavemente, y en el centro de la habitación, sobre un sencillo escritorio de acero moderno, había un solo objeto, un grueso libro encuadernado en cuero negro. Sarafina se acercó. No era un diario. Era, como indicaba su título, un registro. En la portada, grabadas en letras doradas simples, había 2 palabras: The David Hayes Account. Lo abrió. La primera página era una copia del acuerdo original de asociación de B&H Technologies, firmado por Arthur Blackwell y David Hayes. La siguiente página era una copia de los documentos falsificados que Catherine y Marcus habían usado para incriminar a su padre. Y las páginas siguientes, Sarafina soltó un jadeo. Era un registro meticuloso, detallado y absolutamente condenatorio de cada acto criminal e inmoral que la familia Blackwell había cometido durante los últimos 30 años. Arthur no solo había estado de duelo, había estado investigando. Tenía extractos bancarios, recibos de transferencias y transcripciones de audio. Tenía pruebas de que Marcus había malversado más de $20 millones del fondo de pensiones de la compañía para cubrir deudas de juego en Macao, usando una serie de corporaciones fantasma offshore. Tenía evidencia de que Beatrice había chantajeado a un senador estadounidense para obtener a favor de su esposo una excepción de zonificación, utilizando fotografías que había mandado tomar a un investigador privado. Tenía una declaración jurada y notariada de la exasistente personal de Catherine, detallando cómo Catherine había sobornado sistemáticamente a miembros de la Junta y falsificado firmas para completar la expulsión de David Hayes. Era una confesión paso a paso de la conspiración. Arthur había cotejado todo, cada fecha, cada dólar, cada reunión secreta. Era una bomba nuclear. Esto no solo bastaba para ganar un juicio civil. Era suficiente para enviar a toda la familia Blackwell a prisión federal por el resto de sus vidas. «Sarafina», murmuró Finch con la voz ahogada mientras leía por encima de su hombro. Esto es una de las cosas más aterradoras que he visto jamás. Construyó un cadalso y esperó pacientemente 30 años para soltar la trampa. Sarafina pasó la página. La última entrada tenía fecha de solo una semana antes de la muerte de Arthur. No era un documento. Era una nota escrita para ella. Te llamarán ladrona. Te usarán los medios para pintarte como una villana. Intentarán destruirte. Este libro es tu escudo, pero también es una espada. Cómo lo uses depende de ti. Recuerda quién eres. Eres la hija de David Hayes. Haz que recuerden su nombre. Sarafina cerró el libro. La fría y dura rabia que había sentido en su apartamento se transformó en una determinación glacial. «Señor Finch», dijo colocando el pesado libro bajo su brazo. «Están reunidos con sus abogados. Creo que es hora de presentarnos». «¿Qué va a hacer?», preguntó él. «Arthur me dio una elección», dijo Sarafina mientras subía las escaleras. «No creo que Catherine, Marcus o Beatriz merezcan una». Cuando Sarafina y Finch entraron al gran salón, la escena era de furia y pánico. Catherine, Marcus y Beatriz estaban agrupados con un equipo de abogados. El hombre al mando era Corbin Thorne, un tiburón corporativo notorio, famoso por sus tácticas de tierra quemada. «Presenten una orden judicial inmediata», decía Thorne. «Aleguen demencia temporal, influencia indebida y mala gestión grave. La hundiremos en litigios durante 20 años. Estará en la ruina antes de ver un solo centavo».
Buenas tardes, dijo Sarafina, su voz resonando a través de la lujosa habitación. El grupo se giró. Los ojos de Thorne se entrecerraron evaluándola. El rostro de Catherine se contrajo de asco. «Sal de mi casa», siseó Catherine. «No es tu casa», respondió Sarafina con calma. Caminó hasta el centro del salón y colocó el libro negro sobre una mesa de caoba del siglo XVIII, con un golpe seco. «¿Qué es eso?», preguntó Thorne, avanzando un paso, su curiosidad profesional despertada. «Se llama The David Hayes Account», dijo Sarafina. El nombre cayó sobre ellos como un golpe físico. Marcus palideció visiblemente. Catherine por primera vez pareció aterrorizada. Su mano tembló al tocar las perlas de su cuello. Yo no sé de qué está hablando», tartamudeó Catherine. «No lo sabe», replicó Sarafina. «Él era mi padre. Era el socio de Arthur. Era el hombre al que ustedes destruyeron para construir este mausoleo». Abrió el libro. «Estoy segura de que a sus abogados les interesará esto». Página 42. Un registro detallado de las transferencias bancarias de Marcus desde el fondo de pensiones de Blackwell Industries hacia una cuenta fantasma en las Islas Caimán. Creo que el total es de 23,4 millones. Estoy segura de que la oficina del fiscal de los Estados Unidos lo encontrará fascinante». Marcus parecía a punto de desmayarse. «¿Estás mintiendo?» «Ah, sí», replicó Sarafina. «Los números de ruta están todos aquí», dijo pasando a una página. O tal vez Beatriz preferiría que hablemos de la página 78. La declaración jurada del investigador privado que contrataste para chantajear al senador Thompson. El adulterio es una cosa, pero usarlo para manipular un contrato federal. Eso es un delito a nivel rico. Beatriz dejó escapar un pequeño chillido de horror. Sarafina reservó su última mirada para Catherine. Y luego está la obra maestra, toda la primera sección. Una conspiración de 30 años para cometer fraude corporativo, falsificación y fraude electrónico, todo para robar la empresa de mi padre. Miró a Corbin Thorne, que observaba el libro con el rostro petrificado, su sonrisa depredadora completamente desaparecida. «Esto no es una disputa testamentaria, señor Thorne», dijo Sarafina, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había sentido. «Esto es una confesión criminal. Y ahora soy la única propietaria de Blackwell Industries, la empresa que ustedes defraudaron». Se volvió hacia la familia. Estaban destruidos. La reina de hielo, el heredero arrogante, y la princesa altiva eran ahora solo personas pequeñas, aterradas y culpables. «Esto es lo que va a suceder», dijo Sarafina bajando la voz a un susurro de acero. «Van a retirar a sus abogados. Van a desistir de su impugnación. Harán una maleta cada uno. Un coche vendrá en 1 hora para llevarlos a un hotel. Nunca volverán a poner un pie en esta casa, ni en ninguna otra propiedad Blackwell. Firmarán una renuncia total al Consejo de Administración». Hizo una pausa. «A cambio, consideraré no entregar este libro al fiscal del distrito». «No puedes», susurró Catherine. «Puedo», dijo Sarafina. «Yo soy la jefa ahora. Tienen 1 hora». Se dio la vuelta y salió de la habitación Finch a su lado. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Los medios enloquecieron. «Enfermera misteriosa hereda la fortuna Blackwell», gritaban los titulares. Los paparazzi acamparon fuera de su edificio de apartamentos, obligándola a mudarse a un condominio seguro en el centro pagado por la herencia. Los Blackwell, sin embargo, guardaron silencio. Tal como ella había exigido, abandonaron su impugnación. Corbin Thorne emitió un comunicado diciendo que la familia deseaba lo mejor a la señorita Hayes y confiaba en su capacidad para dirigir Blackwell Industries. Desaparecieron de la vida pública. Sarafina, guiada por Finch y una nueva junta directiva cuidadosamente seleccionada, tomó el control. Las primeras reuniones fueron brutales. Los ejecutivos, todos leales a Marcus, la trataron con abierto desprecio. «Con todo respeto, señorita Hayes», dijo un vicepresidente de cabello plateado llamado Robert Sterling.
¿Qué puede saber una profesional de la salud sobre logística global? Sarafina se sentó a la cabecera de la larga mesa en el asiento que antes ocupaba Arthur. Señor Sterling, dijo con calma. Sé que ha estado aprobando los informes de gastos fraudulentos de Marcus Blackwell durante 5 años. Sé que ha sido director de operaciones de una empresa cuyo fondo de pensiones ha sido sistemáticamente saqueado. Y sé que su firma aparece en la autorización de transferencia ilegal de 2023. Hizo una pausa y lo miró fijamente. Así que con todo respeto tiene 2 opciones. Puede responder a mis preguntas honestamente y ayudarme a arreglar este desastre, o puedo llamar a seguridad. ¿Cuál va a ser? El desprecio desapareció. Los ejecutivos se alinearon. Sarafina trabajó jornadas de 20 horas. No era una directora ejecutiva natural, pero aprendía rápido. Y tenía algo que los Blackwell nunca tuvieron conciencia. Escarbó en los archivos de la compañía. Encontró donde Marcus había recortado esquinas, donde había explotado trabajadores, donde había contaminado. También descubrió algo más, una soledad profunda y abrumadora. Era la mujer más rica de Chicago y no tenía a nadie. Era una isla rodeada de tiburones. El poder era inmenso, pero frío. Una noche agotada revisaba un informe trimestral cuando Finch le llevó una taza de té. «Lo estás haciendo bien», dijo suavemente. «Eres una natural. Tienes la mente de tu padre». «No la tengo», respondió Sarafina frotándose las sienes. «Solo estoy enfadada. Estoy dirigiendo todo esto con pura rabia». «¿Y qué harás cuando se te acabe?» «Entonces lo dirigirás con principios», dijo Finch. «Arthur sabía lo que hacía. No solo te dio el dinero, te dio un propósito». Tenía razón, pero la victoria se sentía vacía. Los Blackwell se habían ido viviendo en una silenciosa desgracia, pero eran libres, eran ricos incluso sin el imperio. Catherine tenía su fideicomiso, Beatrice, su arte Marcus, sus relojes. Se habían salido con la suya. Su promesa de considerar no presentar cargos le parecía débil. Le recordaba la cobardía de su propio padre. Fue entonces cuando llegó la llamada telefónica. Provenía de un número desconocido. «Señorita Hayes», la voz era ronca, temblorosa, cargada de miedo. Era Marcus. «¿Qué quieres, Marcus? Necesito verte. Por favor». «Es mi madre. Ella...» «No está bien. Está obsesionada. Está planeando algo. Creo que estás en peligro». Sarafina aceptó reunirse con él pese a las vehementes objeciones de Finch. Eligió un lugar público, el concurrido atrio del Centro Cultural de Chicago bajo la enorme cúpula Tiffany. Llevó su propia seguridad 2 hombres de civil que se mantuvieron a unos 6 metros de distancia. Marcus tenía un aspecto terrible. Había adelgazado. Su costoso traje le colgaba del cuerpo y sus manos temblaban. Parecía un hombre que no había dormido en un mes. «Gracias por venir», dijo con voz áspera sentándose frente a ella. «¿De qué se trata, Marcus?» «Es mi madre», contestó, los ojos moviéndose nerviosos por el lugar. «Se ha vuelto loca. Le quitaste todo, su nombre, su casa, su poder. Ha estado reuniéndose con gente muy mala, no abogados. Gente como aquellos a los que yo les debía dinero». «¿De qué estás hablando?» «Tiene un Nuevo Testamento», susurró inclinándose hacia ella. Lo encontró. Uno que anula el tuyo. Le deja todo a ella. Está fechado 2 días después de que se firmara el tuyo. La sangre de Sarafina se congeló. «Es una falsificación». «Por supuesto que lo es», hizo Marcus, «pero es una falsificación perfecta. Encontró a un experto. Y tiene un testigo, una enfermera del hospital. Le pagó. Va a afirmar que Arthur lo firmó en un momento de lucidez justo antes de morir después de que tú te fueras. Lo va a presentar mañana». «No funcionará», dijo Sarafina, aunque el corazón le latía con fuerza. «Finch tiene la declaración en video. Tiene las evaluaciones psiquiátricas». «No entiendes», dijo Marcus agarrándola del brazo. «Su nueva historia no es que lo influenciaste. Su nueva historia es que lo asesinaste».
Va a afirmar que descubriste el Nuevo Testamento y le diste una sobredosis de su medicación. Ha pagado a un forense para respaldarlo. Va a ordenar la exhumación del cuerpo. No intenta ganar un caso civil, Sarafina. Intenta meterte en prisión por asesinato. Sarafina lo miró horrorizada. Este era un nivel de maldad que no había imaginado. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó. ¿Por qué traicionarla? Marcus bajó la vista hacia sus manos temblorosas. Porque está usando mis contactos el falsificador, el forense. Son hombres peligrosos. Cuando esto termine no se irán. Nos tendrán en sus manos. Ella nos está hundiendo a todos. Levantó la vista a los ojos desesperados. Y va a usar el dinero del fondo de pensiones, el dinero que robé. Encontró mis cuentas en el extranjero. Las está vaciando para pagarles. Me está arruinando. Sarafina casi se echó a reír. No era conciencia. Era instinto de supervivencia. Seguía siendo la misma criatura patética de siempre. ¿Qué quieres, Marcus? Un trato, dijo, recuperando una pizca de su vieja confianza. Testificaré. Le diré al tribunal que el testamento es falso. Les contaré todo lo que está planeando. Seré tu testigo estrella, a cambio de qué inmunidad por el robo del fondo de pensiones. Tienes ese libro, me das las páginas sobre mí, firmas un documento diciendo que no presentarás cargos. Yo te salvo. Tú me salvas. Le estaba ofreciendo un pacto con el diablo. Si lo rechazaba, se enfrentaba a un juicio por asesinato, un testamento falsificado, un forense comprado. Era plausible. Un jurado podría creerlo. Catherine Blackwell sería la viuda desconsolada. Sarafina, la enfermera que misteriosamente había heredado $1,000 millones. Pero si aceptaba, dejaría que él se saliera con la suya tras robar millones a sus propios empleados. Sería igual que Arthur, una cobarde, eligiendo el camino fácil. Soy la hija de David Hayes, pensó. ¿No, Marcus?, dijo poniéndose de pie. ¿Qué? ¿Estás loca? Ella te destruirá. No lo hará, dijo Sarafina con una voz tan fría como el hielo. Pareces haber olvidado algo. Tengo el libro. Tengo la verdad. Quieres hacer un trato bien, pero no aquí. Se inclinó hacia él. Mañana irás a la oficina de Alistair Finch a las 9. Llevarás el nombre del falsificador, el del forense, y todas las pruebas que tengas sobre ese Nuevo Testamento. Firmarás una confesión completa de tus propios crímenes. Y a cambio le pediré al fiscal que tenga en cuenta tu cooperación cuando le entregue todo el expediente. Tal vez te den 10 años en lugar de 20. Ese es el único trato que vas a tener. Marcus la miró con el rostro ceniciento. Había estado tan seguro de que la encontraría aterrorizada. Había confundido su silencio con debilidad. El mismo error que toda su familia había cometido. ¿Arriesgarías un juicio por asesinato?, susurró. ¿Arriesgarías la prisión solo por proteger tu nombre? Nos vemos a las 9, contestó Sarafina. Se dio media vuelta y se marchó su equipo de seguridad siguiéndola de cerca. Estaba aterrada, pero por primera vez en su vida tenía el control absoluto. A la mañana siguiente Marcus no apareció. Las 9:00 llegaron y se fueron. A las 10:15, Alistair Finch entró en la sala de conferencias donde Sarafina llevaba 1 hora esperando. No vendrá, dijo ella, sintiendo cómo el estómago se le hundía. No respondió Finch, con el rostro sombrío. No vendrá. Hizo una pausa. Pero Catherine sí. Ha presentado él el Nuevo Testamento y una petición para una audiencia de emergencia y una orden para exhumar el cuerpo de Arthur. La audiencia es esta tarde. Te está acusando de asesinato en primer grado. La audiencia de emergencia no se celebró en una gran sala con paneles de madera, sino en una cámara funcional, y sin ventanas, reservada para casos testamentarios y mociones urgentes. Era, si cabe, aún más claustrofóbica. El aire estaba cargado con el olor del pulidor de suelos y de un pánico cuidadosamente contenido. Pero los medios la habían encontrado. La sala era un circo. Los flashes estallaban en una ráfaga constante y cegadora, captando cada parpadeo, cada gota de sudor.
Sarafina estaba sentada en la mesa de la defensa, con las manos plegadas sobre el regazo. Había elegido un traje azul marino sencillo y discreto, evocando conscientemente la enfermera que había sido. Parecía un gorrión rodeado de buitres. Al otro lado del pasillo, Catherine Blackwell ofrecía la interpretación de su vida. Vestida con un luto parisino, hecho a medida un delicado velo de encaje cubriéndole el rostro, era la viva imagen de la viuda agraviada y desconsolada. Sostenía un pañuelo de seda contra los labios, los hombros temblando con calculada fragilidad. A su lado, Corbin Thorne, su abogado depredador, irradiaba una confianza arrogante de tiburón que olfatea sangre. Estaba allí para despiezar un pez y lo sabía. Su señoría, empezó Thorne con una voz grave y segura que llenó la pequeña sala. Estamos aquí hoy no solo para corregir una injusticia financiera, sino para detener a una criminal. Giró hacia Sarafina, sus ojos recorriéndola con teatral desprecio. Estamos aquí para desenmascarar a una depredadora, una mujer que en un grotesco abuso de confianza se aprovechó de un hombre enfermo, vulnerable y anciano. Era su enfermera, su cuidadora. Era en esencia un ángel de misericordia. Hizo una pausa dramática, pero parece que este ángel estaba más interesado en su cuenta bancaria que en su bienestar. Lo drogó, lo aisló de su amorosa familia, y en su momento de mayor confusión lo hizo firmar un testamento que no es más que una fantasía. Señaló a Sarafina. La defensa mostrará un video de un hombre enfermo y delirante. Nosotros, en cambio, mostraremos algo mucho más concreto. Con un gesto ampuloso presentó el testamento falsificado. Esto, su señoría, es el verdadero último testamento y voluntad de Arthur Blackwell, firmado apenas 2 días antes de su muerte, en un momento de lucidez profunda, cuando comprendió su error y buscó restaurar su legado a su familia donde pertenece. A continuación levantó una declaración jurada. Tenemos el testimonio de otra cuidadora, la señorita Lydia Kent, quien presenció a la señorita Hayes increpando al señor Blackwell, presionándolo, amenazándolo. Finalmente sostuvo el informe del forense comprado. Y lo más estremecedor, su señoría, tenemos esto: un informe toxicológico preliminar solicitado por mi clienta que muestra inconsistencias farmacológicas en el sistema del señor Blackwell al momento de su muerte. Niveles de medicación que no son solo altos, su señoría, son letales. La sala estalló en un murmullo horrorizado. Los flashes formaron un muro sólido de luz. Asesina, gritó alguien desde el público. Ella no solo lo manipuló, rugió Thorne. Cuando descubrió que la había eliminado del Nuevo Testamento válido, lo silenció. Solicitamos una orden inmediata, la exhumación completa del cuerpo y una remisión penal al fiscal del distrito para el arresto de Sarafina Hayes bajo sospecha de asesinato en primer grado. La jueza, una mujer severa llamada Helen Price, miró el informe y luego a Sarafina. Su expresión era grave. La narrativa era coherente y condenatoria: la viuda afligida, el Nuevo Testamento, las pruebas médicas. Señor Finch, dijo la jueza con voz pesada. Su respuesta. Y más vale que sea buena. Alistair Finch se puso de pie. Era el único sereno en la sala. Abotonó su chaqueta, se ajustó las gafas y caminó hacia el estrado. El señor Thorne, su señoría, acaba de relatar una historia notable, dijo con calma. Es convincente, es dramática, y no tiene absolutamente ningún fundamento en la realidad. No es solo una invención, es una conspiración criminal activa. Ha presentado un testamento falsificado, una declaración jurada perjurada y un informe médico fraudulento. Y podemos probarlo. Thorne soltó una carcajada. ¿Pruebas? No tienen nada. Un video tembloroso de un anciano senil. Tenemos más que eso, replicó Finch con una voz suave pero penetrante. El señor Thorne ha construido todo su caso sobre una base de mentiras. Y tenemos un testigo que testificará sobre la creación de esas mentiras. Hizo una pausa y luego pronunció las palabras que congelaron la sala. La defensa llama al señor Marcus Blackwell. El nombre cayó como una piedra en el agua. Catherine, detrás de su velo, se quedó inmóvil. El temblor cesó. Miró a Finch, los ojos entrecerrándose confundida. Marcus.
Susurró lo bastante alto para que toda la primera fila la oyera. Él no está aquí, balbuceó Catherine confundida. Corbin Thorne frunció el ceño desconcertado. Su señoría, el señor Blackwell, no figura en nuestra lista de testigos. Desconocemos su paradero. Yo sí lo sé, señor Thorne, respondió Finch girando hacia las pesadas puertas de roble, al fondo de la sala. En este preciso momento se encuentra bajo custodia de los U.S. Marshals. Las puertas se abrieron de golpe. 2 alguaciles entraron y entre ellos con las manos esposadas al frente, venía Marcus Blackwell. Ya no era el heredero arrogante, su rostro estaba ceniciento, su traje arrugado, su mirada perdida. Parecía completamente derrotado. La sala estalló en caos. La jueza Helen Price tuvo que golpear el mazo durante 30 segundos enteros para restablecer el orden. Catherine se puso de pie, olvidando el velo, el rostro convertido en una máscara de pura furia y shock. Marcus gritó: ¿Qué significa esto? ¿Qué has hecho, señora Blackwell? Siéntese, ordenó la jueza con voz de trueno. Marcus fue llevado al estrado. Le hicieron jurar la mano temblando tanto que apenas podía levantarla. No miró a su madre. Señor Blackwell, empezó Finch con tono quirúrgico. Usted se entregó esta mañana a la oficina del fiscal federal. ¿No es así? Sí, susurró Marcus apenas audible. Y al hacerlo proporcionó una confesión completa sobre varios delitos financieros, incluyendo la malversación de más de $23 millones del fondo de pensiones de Blackwell Industries. ¿Correcto? Thorne se puso de pie de inmediato. Objeción, su señoría, pertinencia. Es profundamente pertinente, su señoría, ya que demuestra la desesperación de esta familia, replicó Finch sin perder la calma. Denegada, dijo la jueza tajante. Continúe. Y además prosiguió Finch. Usted también proporcionó testimonio respecto al asunto que nos ocupa hoy. Señor Blackwell, le muestro el documento que el señor Thorne ha presentado como el testamento final de su padre. ¿Ha visto usted este documento antes? Marcus lo miró. Luego miró a su madre. Los ojos de Catherine ardían sobre él con tal odio concentrado que el joven se estremeció. Sí, dijo con voz quebrada. ¿Y dónde lo vio? En el despacho de mi madre. Hace 2 semanas. ¿Estaba presente su padre Arthur Blackwell? No. Entonces, ¿quién estaba? Marcus respiró hondo, tembloroso. Mi madre. Y un hombre. Un hombre llamado Luis Petro. Es un especialista. Un falsificador. La sala quedó en un silencio absoluto. Catherine se aferró a la mesa. Los nudillos se le pusieron blancos. Mi madre, continuó Marcus, la voz resquebrajándose, le pagó $200,000 para crear ese documento. Le pagó al doctor Miles, el forense, para fabricar el informe toxicológico. Le pagó a la enfermera Lydia Kent. Usó mis cuentas en el extranjero para hacerlo vaciándolas. Iba a inculpar a la señorita Hayes de asesinato. Dijo que era la única manera de limpiar el nombre de la familia y recuperar el dinero. Catherine emitió un sonido gutural. No fue un grito, sino un gruñido animal. ¡Cobarde! ¡Ingrato! ¡Rata miserable!, chilló lanzándose hacia él antes de que un alguacil la sujetara por el brazo. Hice esto por nosotros. Yo construí esta familia. Siempre fuiste débil igual que tu padre. Señora Blackwell está en desacato, rugió la jueza Price. Corbin Thorne parecía un hombre fulminado por un rayo. Su caso, su reputación se habían desintegrado en segundos. Su señoría, balbuceó, este testigo está claramente comprometido. Es un hombre desesperado intentando salvar su pellejo. Diría cualquier cosa. Tiene razón, señor Thorne, replicó Finch con serenidad girándose hacia él. El señor Blackwell es un hombre desesperado y está intentando salvar su pellejo. Por eso le creemos. Pero su testimonio no es nuestra prueba. Es solo la introducción. Finch caminó de regreso a la mesa de la defensa donde Sarafina lo observaba pálida pero firme. Levantó el pesado libro de cuero negro. Su señoría. ¿Quiere saber por qué Arthur Blackwell dejó su fortuna a la señorita Hayes?
¿Por qué Catherine Blackwell llegaría a tales extremos? Falsificación, soborno, conspiración para asesinar. El motivo no está en ninguno de estos documentos fraudulentos. Está aquí. Colocó el libro sobre el estrado de la jueza. El golpe sordo resonó en toda la sala. Se llama The David Hayes Account, y es el registro personal y meticuloso de 30 años de Arthur Blackwell sobre los crímenes, fraudes y actos inmorales de su propia familia. Catherine, que aún forcejeaba con el alguacil, se quedó inmóvil. La sangre se le escurrió del rostro. Ese era el golpe que nunca vio venir. Este libro, anunció Finch, al asombrado tribunal detalla el pecado original, una conspiración de 30 años liderada por Catherine Blackwell, para defraudar, arruinar y finalmente destruir al primer socio de Arthur, un hombre llamado David Hayes. Finch se giró y señaló directamente a Sarafina, un hombre que era su padre. El testamento no fue robo, su señoría dijo con solemnidad. Fue restitución. Este libro contiene la prueba del robo del fondo de pensiones, los detalles del chantaje al senador y en la propia letra de Arthur, el relato completo del fraude corporativo que construyó el imperio Blackwell. Miró de nuevo a la jueza. Esta audiencia es una farsa. Es el acto final y desesperado de una dinastía criminal. Solicitamos la desestimación inmediata del caso y pedimos que el tribunal reconozca a la oficina del fiscal federal y a los 2 agentes federales que han estado esperando pacientemente en la galería. Creo que tienen una orden de arresto contra la señora Catherine Blackwell, y muy posiblemente añadió con una mirada gélida hacia Thorne, contra su abogado, por cargos de conspiración, falsificación y subornación de perjurio. Cuando los agentes avanzaron, Catherine no opuso resistencia. No lloró. La reina de hielo se había roto dejando solo a una mujer vacía, derrotada. Le colocaron las esposas y al pasar junto a Sarafina se detuvo. Por primera vez sus miradas se encontraron como iguales. No sirvió de nada, susurró Catherine, no con arrepentimiento, sino con un amargo y profundo pesar. Luego se la llevaron. El desenlace fue rápido. El ajuste de cuentas total. El imperio Blackwell, construido sobre una tumba, colapsó en la suya propia. Catherine fue condenada y murió en prisión 2 años después. Marcus, por su testimonio, cumplió 7 años por malversación. Y salió libre un hombre arruinado sin un centavo. Corbin Thorne fue inhabilitado para ejercer la abogacía. Los titulares cambiaron de la noche a la mañana. La venganza del fantasma. El imperio robado. La enfermera invisible que vengó a su padre. Por un tiempo Sarafina Hayes fue la mujer más famosa del mundo. Se mudó al ático de Nueva York, pero se sentía perdida entre sus paredes. El silencio pesaba más que en su pequeño apartamento. La victoria era fría. Había ganado. Había vengado a su padre. Pero ahora era la única propietaria de un monumento a su destrucción. Así que tomó una decisión distinta. No era una Blackwell. Era una Hayes. Y no conservaría el imperio. Lo desmanteló. Vendió Blackwell Industries a una empresa más ética con una sola condición. El fondo de pensiones saqueado debía ser restituido con intereses y cada empleado debía quedar protegido. Vendió Blackwell Manor, que se transformó en un museo de arte público. Vendió el ático, la villa, los relojes y las obras de arte. Un año después de aquel día en el tribunal, Sarafina Hayes se sentó en un banco de parque comiendo un sándwich. Vestía unos jeans y un suéter sencillo. Ya no era una multimillonaria. Había destinado los $900 millones, el dinero que debía haber sido de su padre, para crear la David Hayes Foundation, el fondo de defensa legal más grande del país para víctimas de fraude corporativo y delitos de cuello blanco. Alistair Finch, ya felizmente jubilado, se acercó y se sentó a su lado entregándole un vaso de café. Era el presidente pro bono del consejo de la fundación. «Sabes», dijo sonriendo, «acabas de aprobar una ayuda que probablemente salvará a 1000 familias del próximo Marcus Blackwell». Sarafina sonrió, observando a los niños jugando sobre el césped. La rabia había desaparecido. El miedo también.
El terrible peso del legado de Arthur finalmente se había aliviado. «Te pareces a él hoy», dijo a Listister en voz baja. «A David. Tienes sus ojos». «Bien», respondió Sarafina tomando un sorbo de café. «Ya no soy rica, Listister. No soy un fantasma ni una reina». «¿Entonces qué eres?», Sarafina sonrió levantando el rostro hacia el sol. «Soy libre. El mundo está lleno de personas invisibles desplazadas por los ricos, los poderosos y los despiadados. Sarafina Hayes fue una de ellas hasta el momento en que se le dio el poder de contraatacar. Pero el verdadero poder no fueron los 900 millones de dólares, sino la decisión que tomó no convertirse en los monstruos contra los que luchaba, sino buscar justicia para quienes no la tenían. ¿Qué piensas de la elección final de Sarafina? ¿Fue su justicia demasiado dura o no lo suficiente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los leemos todos. Esta historia nos recuerda que la persona más silenciosa en la sala suele ser la más fuerte. Si te conmovió su viaje de fantasma a Guardiana Dale, me gusta, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más historias reales cada semana. Tu apoyo significa el mundo.